Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes no me escuchan. Amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los difaman. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. En lo que quieran que les hagan los hombres, háganselo ustedes igualmente. Porque si aman solamente a los que los aman a ustedes, ¿qué bien hacen? ¿Qué mérito tienen? ¿Acaso no también los pecadores aman a los que los aman? Si hacen el bien solamente ustedes a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tiene eso? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio, y su recompensa será grande. Serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midan, de esa misma manera ustedes serán medidos. Este es el Evangelio del Señor. El Evangelio de este día es una excelente reflexión de Jesús sobre un programa de vida. Yo creo que es una de las páginas más brillantes, y podría yo decir que el Evangelio del día de hoy quizás sea la página más brillante escrita por Jesús en las páginas del Evangelio, sobre realmente lo que significa el discipulado, lo que significa seguir a Cristo, el programa de vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Porque a lo mejor si alguien pertenece a la masonería y le preguntamos cuál es el postulado básico de la masonería, pues nos va a decir, ¿no? Si alguien pertenece, digamos, a alguna otra organización y le preguntamos cuál es el postulado básico de su organización, pues nos va a decir. Si a algún budista le preguntamos cuál es lo básico del budismo, pues nos va a decir, ¿verdad? Que es el llegar al nirvana, que es un estado perfecto de intimidad consigo mismo. Ni siquiera con Dios, sino consigo mismo. En el islamismo, ¿cuál es la esencia del islamismo? Pues también quizá un islámico podría decir, pues es estar en conexión con Alá por medio de la práctica de la caridad. Entonces así cada religión pues tiene su distintivo, ¿verdad? Su filosofía, su fundamento básico. Entonces en las páginas del Evangelio de hoy pues nos encontramos con un recordatorio de Jesús, y espero que esta lectura esté el domingo también, porque esta es una lectura para el domingo. Entonces
Obviamente pues hay mucho que reflexionar sobre esta lectura. Y como les digo, el fundamento es una de las páginas más brillantes del Evangelio, pero también es una de las más difíciles. ¿A quién le gusta que lo ofendan y que después o presentar la otra mejilla, o cuando te han herido, pues no decir nada y perdonar 70 veces 7? Es muy difícil vivir el Evangelio ya en la práctica. Es muy fácil predicarlo, pero es muy difícil vivir el Evangelio. Entonces yo les platico el testimonio de mi propia familia. Cuando yo recién me ordené, mi hermana falleció también en un terrible accidente. Entonces, en un accidente en el que otros iban manejando y finalmente la policía pues capturó a los que iban en ese carro, que acabó con la vida de mi hermana. Entonces, nosotros a esas personas no queríamos verlas ni en pintura. Es decir, como que hay una especie de instinto natural, ¿verdad? Que una especie de rechazo contra la persona que te causó mucho dolor. Pero Dios nos dio una gran lección. Dios nos dijo, es el don de la libertad mal usada. I'm sorry, ¿verdad? Como quien dice, así funcionan las cosas en este planeta. En mi diseño yo no quise el mal, yo no quise que hubiera personas que hicieran el mal, que quitaran la vida a otros, que corrieran a exceso de velocidad, que usaran drogas, que robaran los autos, etcétera. Yo les di el don maravilloso de la libertad. Unos lo usan bien y otros lo usan mal. Ese es el don de la libertad. San Agustín decía que el gran error de Dios fue habernos creado con libertad, ¿verdad? Pero es el habernos creado con libertad, ¿es error o es amor? Porque nos pudo haber creado Dios como unos robotitos programados para siempre hacer el bien. Entonces, ¿para qué haber creado el universo si todos íbamos a estar ya programados como robots para hacer el bien? Entonces, el plan hubiera tenido que haber sido muy diferente. Entonces, ¿para qué necesitábamos un redentor? Dios maravillosamente sabe hacer cambiar los momentos difíciles en momentos menos difíciles. Con el paso de los años nosotros aprendimos, y una de las cosas más difíciles, y se los digo en mi propia familia, ha sido perdonar, porque cuando nos dijeron ya encontramos a esas personas responsables y ahora qué cargos ustedes presentan, ¿verdad? Entonces hubo división en la familia. Unos decían, pues ya que los dejen, y otros decían, no, ellos merecen ser castigados. Y la mamá, mi propia mamá, ¿verdad? Con lágrimas en sus ojos decía, es que yo no sé qué hacer porque el Evangelio dice que hay que perdonar y por otro lado, siento el dolor profundo de lo que me sucedió. Entonces, son los misterios de la vida. Y el Evangelio de hoy me confronta un poquito con esa experiencia de mi propia vida, que nos causó mucho dolor en la familia, pero que también me hace sentirme orgulloso de ser del equipo de Jesús, de pertenecer a los seguidores de Jesús, al grupo de Jesús, a los preferidos de Jesús, y de profesar una escuela que es revolucionaria en este planeta. ¿Por qué? Porque no es fácil perdonar, es muy difícil perdonar, pero si Cristo nos perdonó y al pie de la cruz dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Presentar nuestra propia mejilla es muy difícil y claro, tenemos derecho a la legítima defensa todos, ¿verdad? Amar a los que nos aman, pues uno dice, pues qué bonito, ¿no? Pero Jesús dice, pero ¿qué mérito tiene eso? Mejor amen a los que los persiguen, a los enemigos. Y yo creo que esa es de las cosas más difíciles que hay en la vida, ¿no es cierto? Amar al que te hizo daño, o amar al que no te quiere, amar al que no le caes bien, amar al que te hace la vida imposible, amar al que te lastimó, amar al que te te difamó, ¿verdad? Eso es lo más difícil.
amen a sus enemigos, porque Dios cuando hace llover, cuando cae la lluvia sobre buenos y sobre malos. Y cuando sale el sol sobre buenos y sobre malos. Ese es el plan de vida del Evangelio. Sean compasivos, no juzguen a nadie, no critiquen a nadie. Den a manos llenas, porque Dios también les va a dar a manos llenas. Muy difícil el Evangelio, pero yo creo que Cristo merece un aplauso, porque esta es la página, la verdad, la página más brillante que pueda haber en el Evangelio. Nos reservamos una homilía más larguita para el domingo, porque creo que esta lectura también está en los domingos, en uno de los domingos, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a poner en práctica este maravilloso Evangelio de Cristo, que es el Evangelio del perdón, del amor, de la paciencia, del no juzgar, de ser compasivos y misericordiosos. Amén. Bueno, ahora le vamos a pedir a Dios por las necesidades de la Iglesia Universal y los invito a que contestemos. Te rogamos, óyenos. En primer lugar, por el Papa Juan Pablo II, por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto XVI, por nuestro obispo y por todos aquellos que han predicado el Evangelio y que siguen predicando el Evangelio por todos los confines de la tierra, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Ramón Murillo III en este día de su aniversario, para que Dios, el Dios de los misterios y el Dios que solamente podremos entender sus planes cuando estemos con Él, que Él nos ayude a encontrar la paz, sobre todo a la familia, que les ayude a encontrar belleza, propósito, sentido en esta vida. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las almas del purgatorio, por aquellos que han fallecido por motivo del coronavirus o por otras situaciones, para que Dios les conceda la paz y el descanso eterno. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestras familias que están pasando por momentos difíciles, para que Dios les ayude en estos momentos a encontrar la paz. Roguemos al Señor. Padre Celestial, te ponemos en tus manos, Señor, nuestras intenciones. Te pedimos que, si es tu voluntad, nos concedas todo lo que creemos necesitar. Por Jesucristo nuestro Señor.